El Señor le bendiga, profesor. Esta es la exposición del trabajo del glosario de términos. Primero quiero decir que es un glosario de términos. Es parecido al diccionario. No es un diccionario porque se trata de una colección de palabras para un trabajo específico o para un tema específico. Esa es la diferencia del diccionario. Y usted mandó que de 7 escogiésemos 5 palabras de ese glosario. Bueno, entonces voy a empezar con la primera palabra del glosario que me tocó. La primera palabra del glosario es interpretación. Viene del latín inter, que significa entre, y petrium, que significa precio. Esto quería decir, o se usó para intermediar una persona entre otras dos por un precio. Podemos, vamos a hacer, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Interpretar es la manera de explicar algo de manera que pueda ser entendido. Pero en sí, ¿qué es la interpretación? La interpretación es un proceso cognitivo mucho más profundo que solamente leer un texto o un texto de la Biblia. Es entrar, es profundizar, es extraer lo que verdaderamente el autor está diciendo. Es buscar entre líneas y profundizar en eso para poder analizar verdaderamente el tesoro, si es un tesoro, que hay dentro de lo que estamos leyendo. Por ejemplo, podemos hablar de la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Podemos desglosar las palabras y buscar el significado a cada palabra, pero tenemos que entender qué nos quiso decir verdaderamente el autor del libro de Hebreos cuando quiso expresar estas palabras. La segunda palabra de glosario que me tocó describir es inspiración. La etimología de esta palabra viene del latín in, que quiere decir dentro, expirare, que significa respirar, y del sufijo ción, que significa acción. Inspiración es el momento en que nosotros recibimos algo especial. Se podría resumir de esa manera. Por ejemplo, cuando los profetas hablaban por medio de o por palabra del Señor, lo hacían por una inspiración, por una revelación del Espíritu Santo. La tercera palabra es tópico. Tópico viene del griego tópicos, que significa describir La tercera palabra es tópico. Viene del griego tópicos, que significa describir una idea. El tópico podemos decir que es el sujeto, lo que vamos a hablar. Por ejemplo, yo quiero hablar de la fe, poniendo el ejemplo también anterior. Ese es el tópico, la fe. De ese tópico yo voy a sacar un tema, que puede ser
la fenación, cualquier cosa. Y después de ese tema, los subtemas. Pero tengo que tener el tópico, lo que voy a hablar, el centro de lo que yo voy a hablar, lo específico, la raíz de lo que yo voy a hablar. Eso es el tópico. La cuarta palabra del glosario que me correspondió es biografía. Viene del griego bios y la otra parte de la palabra es grafía, que quiere decir escribir. ¿Qué es una biografía? Es relatar hechos de una persona. Debe ser de una manera ordenada, cronológica y específica. Eso es biografía. Tomar una persona, por un ejemplo, la Biblia habla en el libro de los Hechos y se expande hablando de la biografía del apóstol San Pablo, que él mismo la relató cuando dijo de su nacimiento, cómo había nacido, cómo había sido criado a los pies de Gamaliel, cómo él era hebreo de hebreos, de la tribu donde había salido, cómo había perseguido la iglesia, cómo se había convertido. Eso es una autobiografía. Él hizo una autobiografía, porque hay la biografía y la autobiografía. Y vemos también cómo los evangelios en sí son una biografía de la vida de Jesús. Esa es la palabra biografía. ¿Cómo va a ser? Y última palabra es teológico. Viene del griego teos, que significa Dios. Y la palabra logos, que significa estudio. Si literalmente tomamos esta palabra, sería estudio de Dios. Aunque sabemos que eso no cuadra, no podría ser. Porque ¿quién va a estudiar a Dios? En mi concepto personal, es el estudio de lo que Dios ha revelado, que nosotros podemos saber, lo que está en la palabra acerca de Él y lo que la misma dice la Biblia, que la misma naturaleza nos enseña de su poder y su majestad. Entonces, teología es el estudio relacionado con lo que Dios quiere que sepamos. Ha sido mi exposición como principiante. El Señor lo bendiga, el Señor lo guarde, lo proteja y cada día le dé más sabiduría.